Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, mister. Lo que falta por la cámara, por favor. Mm, mm, mm. Bien, vamos entonces a mencionar las personas que están presentes. Tenemos a Vinuesa, López, Luzárraga, Escobar, Campuzano, García, Jaramillo, Pincay, Juliana Méndez, Caroline, Kiara Solórzano, Leonardo Freire, Leonela Aguiñaga, Malena Camacho, María Andrade, Isabel Arias, Paul Hoyos, Tiffany Chow y Ángel Macías. Bien. Aquí está Ashley porque, a ver. ¿Qué pasa? Ok. ¿Listo? Perfecto. Bien. Vamos entonces a iniciar el día de hoy. ¿De qué estábamos hablando la clase pasada? ¿Alguien recuerda de qué estábamos hablando? Velocidad de reacción. De Velocidad de reacción. velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Los escucho. Es la rapidez con... La rapidez. ¿Es la rapidez? ¿Es la rapidez? ¿Hasta ahí? ¿Cuáles son las aplicaciones de por qué es importante saber la velocidad de una reacción? Para saber en cuánto tiempo se forman los productos, o sea, los resultados. Sí, así es. Eso sería una aplicación. En la industria, ¿verdad? La industria debe saber. Recuerden que la empresa privada o pública, por ejemplo, químico, eso implica dinero, si tarda o menos el producto, ¿verdad? Tenemos que saber las condiciones.
Entonces, obviamente, si conocemos el comportamiento, no sé, de formación de un producto, de descomposición de otro, y sabemos que esto aumenta cierta velocidad o disminuye, disminuye o aumenta dependiendo de los factores que ustedes investigaron, que ya los vamos a nombrar, pues podremos tener un mejor o mayor rendimiento. Por ejemplo, la velocidad de saponificación de un ácido graso para formar un jabón, por ejemplo, sería una. Si siguen así de participativos, cuando me hagan preguntas, me voy a quedar igual callado. Porque vamos a recibir lo mismo que estamos dando. Entonces, así de esa manera, cuando me hagan preguntas, ¿verdad? Ahorita que me respondió Misael, pues si Misael me hace preguntas, entonces yo les responderé a él. Le tendrán que escribir por el grupo para que él haga las preguntas. Entonces, la única manera de que nosotros podamos generar aprendizaje y conocimiento es participando, no solamente del libro. Les puedo garantizar, por experiencia propia, que todo lo que está en el libro no nos va a ayudar. Son las cosas que nosotros vamos a ir preguntando. Entonces, de esa manera se va a generar lo que necesitamos. Pero si nos quedamos callados, no podemos saber si lo que sabemos está bien o está mal. Yo sé que internamente nuestro instinto nos dice que todo lo que tenemos que decir debe estar correcto, pero no, en la vida no es así. La vida real no es así. La vida real es frustrante, en la vida real uno se equivoca, en la vida real uno fracasa, en la vida real no le caemos bien a todo el mundo, en la vida real para algunos somos feos, para otros somos bonitos, en la vida real es más compleja que solo un 10. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Tenemos ejemplos como el que hizo de Facebook, que él no terminó la escolaridad y es bastante millonario, o sea que el 10 no nos va a garantizar nada. Entonces, necesitamos generar participación. El verdadero aprendizaje se genera en el diálogo, en el compartir de las experiencias, en eso. No solamente mirando la camarita. Bueno, vamos entonces con los ejercicios del día de hoy. Ya que no hay preguntas ni hay nada que participar, entonces vamos directamente a lo que nos compete el día de hoy. Porque nosotros tenemos una hoja de trabajo que todavía no es subido. Dependiendo de la participación, será compleja o fácil, ¿verdad? La hoja de trabajo. Repito, van a recibir lo que están dando. Así de sencillo. Nosotros no podemos sembrar papas y recibir frutilla, ¿verdad? Si sembramos papas, tenemos que recibir papas. Si sembramos choclo, tenemos que recibir choclo. Si sembramos mango, tenemos que recibir mango. Entonces, es Yo incoherente. tengo una pregunta. Es que yo me había dado cuenta de esto en la tarea, decía algo de catalizador. ¿Qué era en sí un catalizador? Es que eso no lo tengo muy claro. Un catalizador puede ser una sustancia química, un elemento que ayude a que la velocidad de reacción sea rápida o sea lenta. Influye en la velocidad de una reacción sin que éste se consuma o participe de ella. Eso es un catalizador. Pueden haber catalizadores biológicos como las enzimas o pueden haber catalizadores porque no son biológicos. Los colocamos nosotros. Por ejemplo, hay alguna reacción, un catalizador de una reacción puede ser el calor. Por ejemplo, el que dijeron la clase pasada. ¿Saben cuál fue el ejemplo que hicieron la clase pasada? De reacción. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cuál fue el ejemplo que pusimos? Uno de los ejemplos. Creo, o sea, no me acuerdo muy bien, pero igual no sé, por favor, ando medio dormido, o sea, recién me levanto y todo, pues, profe, por eso quizá algunos no están participando, o sea, no se ponga bravo, profe. Oye, no estoy bravo, ese es mi tono de voz, para los que me conocen. Ah, pues, profe. No, yo no estoy molesto, no estoy molesto. No, creo que habíamos visto, o sea, estábamos viendo, cuando mencionó calor, ¿no? Me acordé a que estábamos viendo, hielo, ¿no? O sea, entre más calor, oh, no, ay, no me acuerdo. Sí, era hielo, ¿no? O sea, entre más calor, pues más rápido se derrite. O no me acuerdo muy bien, no sé. Pero igual sería una reacción en tal caso.
Sí es. Sin embargo, eso es un cambio físico, ¿verdad? Estamos hablando de un cambio de estado. El ejemplo que había mencionado, y sé quién lo dijo, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque no se acuerdan, entonces la gente habla y no se acuerda de lo que dicen en clase. Estábamos hablando de la estufa de la cocina, ¿verdad? Que si yo enciendo la estufa y está el oxígeno y está el metano, no reaccionan por sí solos. ¿Y qué teníamos que hacer para que reaccionaran? ¿Qué teníamos que hacer para que reaccionara? Encender un fósforo. Ajá, encender un fósforo, la chispa, lo que sea, el piloto de la cocina, hasta que la chispa, ¿verdad? Genera la reacción. Entonces, eso, por ejemplo, la temperatura, en el caso de ese caso, es un catalizador que genera, que hace que la reacción ocurra. Pero también pueden haber catalizadores que ralenticen la reacción. No quiero que la reacción ocurra muy rápido. Entonces, un catalizador es una sustancia química que altera la velocidad, que altera la reacción química sin participar en esta reacción. ¿De acuerdo? Eso es un catalizador. Eso es un catalizador. Puede haber un inhibidor de la reacción o puede haber un generador de la reacción. De las dos formas sigue siendo un catalizador. Muy bien. Igual la actividad de hoy tiene que ver con los catalizadores, la que va en el portafolio. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que es un catalizador? O sobre otra cosa, no sé. ¿No? No, sí, un catalizador, o sea, usted está diciendo que es lo que básicamente acelera la reacción. Eso es lo que dijo, ¿verdad? ¿O Sí, no? sí, la puede generar o la puede inhibir. Ya, pero siempre, o sea, tiene que ser un cambio, me olvidó el nombre. Tiene que ser un cambio químico siempre, o sea, solo funciona en cambio químico. O sea, me refiero a que Sí, obviamente hay... exactamente lo que estamos estudiando son cambios químicos, correctamente. Porque obviamente estamos viendo velocidad de reacción. Cuando hablamos de reacción química, ¿verdad? Estamos hablando de un cambio químico, es decir, que la materia se va a transformar. Es decir, por ejemplo, si tengo una de las que vamos a ver ahorita, que es la reacción de descomposición del pentaóxido de dinitrógeno, ¿verdad? Se va a descomponer en nitrógeno y oxígeno, que son sus componentes, ¿no? Entonces, la sustancia original se transforma en otras totalmente diferentes. Entonces, a eso nos referimos con lo que vamos a estudiar. En un cambio de estado, que es un cambio físico, ¿verdad? En el caso que usted nombró, del hielo, sigue siendo agua. Lo único que está en estado sólido y va a pasar al estado líquido. Y si sigo calentando, del estado líquido va a pasar al estado gaseoso. Pero sigue siendo H2O. No pierde sus propiedades químicas. Solo cambia su estado de agregación. Para aclarar más, ¿verdad? Porque para eso está el material de la plataforma, no es para estar de adorno, ¿verdad? Este material que estoy compartiendo, aquí dice catalizadores, ¿verdad? Está en la plataforma. La lectura es importante. Entonces, los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de una reacción química sin cambiar el producto final, es decir, sin participar. A veces la luz o un campo eléctrico externo realizan también una labor catalizadora, ¿verdad? Un catalizador no puede provocar una reacción que no se pueda realizar por sí misma. ¿Ya? Entonces, prácticamente hay un catalizador para cada reacción. Son específicos de cada una, haciendo que la energía de activación o esta energía, que es como una montaña, para que la reacción ocurra, los reactivos están aquí y deben superar una montaña. ¿Qué hace el catalizador? Hace que esa montaña sea un poquito menos, ¿verdad? Y sea más rápido pasar a los productos, ¿verdad? Sin el catalizador sí ocurre, pero puede ser más lento. O pueden haber catalizadores que ponen esto más alto, que son los inhibidores, y hace que esa reacción no ocurra prácticamente. Hay varias características, ¿ves? Los catalizadores aparecen químicamente antes y después de la reacción.
una pequeña cantidad de catalizadores suficiente y los catalizadores no inician la reacción, solo la aceleran, ¿verdad? Si se produce lentamente o la ponen lenta. Entonces, lo que cambia y lo que no cambia en una catálisis. Los catalizadores afectan a la cinética de la reacción, pero no a su termodinámica. Cuando la constante de velocidad cambian, la constante de velocidad y la energía de activación, pero no la entalpía, ¿verdad? Libre ni la entalpía libre de la reacción, ya que son funciones del estado. Entonces cambia la velocidad, la constante, ¿verdad? Y cambia la energía de activación, pero internamente no cambia su entalpía, su energía libre. Eso es un catalizador, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del cuerpo existen catalizadores de reacciones. Como ya les dije, en algunos casos se les conoce con el nombre de enzimas a los catalizadores biológicos, ¿verdad? Entonces, allí tenemos la respuesta. El material está en la plataforma, tanto en el tema 10 como en el tema 11, ¿verdad? Porque es el mismo, seguimos en el mismo tema. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sobre la fórmula. Perfecto. Es una pregunta, perdón. Si en la clase de hoy íbamos a repasar eso de las letras mayúsculas que representaban la fórmula molecular, eso de reacción. Sí, hoy vamos a los ejercicios, eso es correcto. Ok, gracias. Hoy vamos a los ejercicios, a la aplicación de eso. La clase pasada era un poco más teórica, pero necesitamos la teoría para poder entender qué es lo que estamos haciendo o qué significan las cosas. ¿Alguna otra inquietud? Ninguna. Perfecto. Vamos a ver con cuál comenzamos. Que aquí tengo escrito algunos. Datos importantes. La constante de velocidad es única para la temperatura. Es decir, que si la temperatura cambia, cambia la constante, ¿verdad? Entonces, eso es importante que sepamos. Que la constante es única o depende o es función de la temperatura. Si la temperatura es diferente, entonces obviamente la constante va a ser otra totalmente distinta para la reacción. Por eso en los ejercicios les van a mencionar la temperatura de trabajo, es decir, que esa constante cada vez que usted la escuche y escuche la temperatura es el mismo valor, ¿verdad? Si a mí me dicen la constante vale 10 a 25 grados en la descomposición del pentaóxido de nitrógeno, cada vez que usted escuche 25 grados, la constante es 10 para esa misma reacción, ¿verdad? Si cambia la reacción, obviamente cambia la constante porque son productos diferentes, ¿verdad? Son diferentes reacciones. Y si cambia la temperatura, también cambia la constante. Entonces, ojo con eso, las constantes son únicas para la reacción que se estudia y para la temperatura en la que se está estudiando. Si cambian esas condiciones, cambia la constante. La constante es otra totalmente diferente, ¿verdad? Así cambia una milésima, pero es otra, ¿verdad? Hay que hacer su cálculo, hay que verla. Por lo general, esa constante es única para una temperatura. Si cambia la temperatura, entonces ya no es constante, ya es otro valor. Es constante, pero otro valor. Bien. Vamos con este primer ejercicio. Vamos a compartir. Ya conecté la cámara. Sí. Okay. Ok, aquí está. Bien. Justin, lee allí. Pincay, por supuesto. Ya, no sabía que era yo. En el laboratorio a 325 grados Celsius se determinó la constante específica de la velocidad de descomposición de no sé qué, de un óxido de nitrógeno. Eso es un óxido de nitrógeno. Ya, como 5x, no sé si es por o x, 10 menos a la cuarta.
calcule. El noven, ¿qué El dice? número, El número de perdón. moles que se compone en un segundo si la concentración inicial es de 6,5 por 10 menos a la cuarta mol por Litro. litro. Ok. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que yo debo saber para empezar? Para saber la ecuación. Antes de saber la ecuación, ¿qué debo saber? ¿Qué debo escribir allí? Los datos que nos han dado. ¿Cómo? Los datos que nos han dado. Los datos. Sí, ahorita vamos a escribir los datos. Eso ya lo vamos a extraer de allí. ¿Qué tenemos que saber para poder saber cuál es la forma de la ecuación de la velocidad? Productos y reactivos. Claro, tengo que saber la reacción química. Tengo que saber la reacción. Aquí no me están dando la ecuación. Tengo que escribir la ecuación para saber los reactivos y para saber los productos y saber cómo queda. ¿Verdad? Entonces, es una reacción de descomposición. ¿Verdad? Por lo tanto, estoy seguro que en una reacción de descomposición el único reactivo es este señor que está aquí. El pentaóxido de dinitrógeno es el reactivo y se va a descomponer en nitrógeno y en oxígeno. Entonces sería N2O5 flecha, ¿verdad? Se va a descomponer en nitrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, ¿verdad? Luego tendríamos que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Después que escribimos la reacción. Balancearla, ¿verdad? Por si acaso. No, nunca sabe, ¿verdad? Entonces esto no está balanceado. Entonces aquí hay 5 oxígenos, aquí hay 2 oxígenos. Entonces multiplico este por 5, ¿verdad? Y me da 5 por 2, 10. Y este lo multiplico por 2 y me da 2 por 5, 10. Y el nitrógeno tengo 2 por 2, son 4. Aquí tengo 2 y coloco un 2 aquí del. Ahí está. Está balanceado. ¿De acuerdo? Ahí tengo la reacción. Luego debo escribir a partir de la reacción la ecuación de la velocidad. ¿Verdad? La ecuación de la velocidad. Mister, disculpa que le interrumpa, pero ¿por qué puso el 5 enfrente del O2? ¿Por qué? No entendí la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué puso el 5? Para poder balancear la Ah, ecuación. porque aquí es N2O5, ¿verdad? Y como es oxígeno molecular, esto es un 2. Para balancearlo coloco 5 por 2. O sea, este 5 lo coloco como el coeficiente y este 2 como el coeficiente para que cuando se multipliquen me dé 10, ¿verdad? Que es los de oxígeno. Y luego balanceo el nitrógeno. Aquí tengo, me va a quedar 2 por 2 y como aquí tengo un 2, un número que multiplicado por 2 me dé 4 también es 2. Para que quede balanceado. Entonces me quedan 4 nitrógenos. Muchas gracias. Dígame. Muchas gracias. Ah, ok. También, recuerden, lo que pasa es que no lo hice con fracciones porque lo normal es que los coeficientes queden con números enteros. Lo puedo hacer con fracciones, ¿verdad? Y que quede balanceado. Porque matemáticamente hablando es lo que queremos, que los números de los reactivos sean igual a los productos, ¿no? Pero químicamente vamos a decir que por estética, por visión, se colocan normalmente números enteros. Sí puede haber fracciones, no hay problema con eso, ¿sí? Por ejemplo, si aquí me hubiese quedado 5 y aquí me hubiese quedado 2, para que me dé 5, por ejemplo, hubiese sido 5 medios, ¿verdad? Y el 2 y el 2 se cancelan, me quedan 5 y 5 de ambos lados. ¿Estamos de acuerdo? Y me quedaría el nitrógeno con uno solo, no con 2, porque había 2 y 2. Lo puedo hacer de las dos maneras, igual está balanceado, ¿sí? Ok, la velocidad. La velocidad es, ¿verdad? Si recuerdo lo que dijo el profesor de las letras, ¿verdad? Yo tengo una reacción de forma general, que es esta. Voy a escribirla aquí, solo para recordar. No es que la tienen que escribir en los ejercicios, ¿no? Esta es una reacción
de forma general, y si escribo la velocidad es igual a una constante por la concentración de los reactivos, ¿verdad? Por la concentración, los corchetes significan concentración, ¿verdad? Y están elevados a unos coeficientes que no sabemos, que son diferentes a esta A y esta B, ¿verdad? Entonces, esta A y esta B minúsculas son los coeficientes de la reacción. Y esta A y esta B mayúsculas son las fórmulas moleculares de los reactivos y de los productos, ¿no? Me voy a centrar solo en los reactivos porque los reactivos son los que determinan la velocidad. Observen aquí, hay una K, ¿verdad? Por la concentración de los reactivos elevado a alfa y elevado a beta. Si observamos la reacción de arriba, ¿cuántos reactivos hay en esa reacción? En esta reacción, ¿cuántos reactivos hay? En la descomposición del pentaóxido de dinitrógeno, ¿cuántos reactivos hay? 2. Reactivos. Uno solo, antes de la flecha, es lo que es reactivo. Lo que está después de la flecha no son productos. Así es cierto, perdón. Ajá. Entonces, hay un solo reactivo. Supongamos que esta es mi letra A, ¿verdad? Es un solo reactivo. No está A y B, solamente está A. ¿Cómo creen ustedes que queda la velocidad de la reacción? La ecuación. Queda, velocidad es igual a ¿qué? A una constante. Siempre va a estar una constante aquí delante. Multiplicado por la concentración de los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos en este caso? 2N2O5. Ajá, los reactivos son el pentaóxido nada más, ¿verdad? La concentración del pentaóxido. Y en este caso está elevado a un solo exponente alfa. Que para nuestro caso, ¿verdad? Vamos a asumir que alfa es igual a 1. Porque ahorita no vamos a hablar de los exponentes, solo vamos a hablar en un segundo ejercicio, ¿sí? Solo para efectos de hacer el cálculo. Vamos a colocar alfa igual a 1. Entonces me queda que la velocidad es igual a la constante, ¿verdad? Esa constante debe ser a esta temperatura que está aquí, que es 325 a la que estamos trabajando, por la concentración del pentaóxido de dinitrógeno, ¿verdad? Y me queda a la 1, me quedaría así. Esta es la ecuación de velocidad de esta reacción, porque solo hay un reactivo. Esta es la ecuación de velocidad. Luego, Disculpe, y no se pone los reactivos, o sea, balanceados, no se ponen todos enfrente. no se, observa aquí, no se coloca ni la A ni la B minúscula. ¿Sí? En este caso, hay reacciones en los que, eso lo vamos a ver en temas más adelante, ¿verdad? Primero vamos con lo más sencillo. En este caso, no tomamos en cuenta este 2. ¿Sí? Ese 2 no se toma en cuenta. Solamente es la concentración elevada a un exponente, que en este caso va a ser 1 y la constante de velocidad a la temperatura. Entonces, vamos a ver qué tenemos en el enunciado, ¿verdad? En el enunciado tenemos que a 325 grados se determinó una constante para esta reacción, que es esta que está aquí. Es decir, que tenemos la K, ¿sí o no? ¿Verdad? Tenemos la K, que es la constante específica de velocidad de descomposición. Y tenemos la concentración, que es 6,5. ¿Estamos de acuerdo? Que es 6,5. Ahí tenemos. Entonces vamos a calcular la velocidad. Entonces, ¿cuánto vale K? 5 por 10 a la menos 4. ¿Verdad? 5 por 10 a la menos 4. Por la concentración de pentaóxido, la concentración es 6,5. 6,5 por 10 a la menos 4 mol por litro a la menos 1 o entre litros, es lo mismo, ese está allí. Y obviamente nos dieron el tiempo, ese cálculo lo vamos a hacer en un segundo, ¿verdad? Entonces, el segundo está allí. ¿Cuánto nos da la velocidad de descomposición? Hacemos un producto nada más. 5 por 10 a la menos 4 por 6,5 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto nos da?
Mister, disculpe una pregunta. Ese -1 que está arriba de la L es por lo que no es fracción, ¿no? Está multiplicando. Ese lo coloqué porque el litros está aquí abajo, mol sobre litros. Si lo quiero colocar todo en la misma línea, coloco litro a la -1. Eso es matemática básica. No, por eso le pregunté si era por lo que se estaba multiplicando. Claro, correcto. Ahora, si aquí yo coloco mol y coloco la línea o el slash de división, ese -1 no va. Gracias. 6.5 por 10 a la -4 multiplicado, ahí está. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 3,25 por 10 a la -7. ¿Cuáles son las unidades? Mol, ¿verdad? Por litro a la -1, y este segundo está abajo, pasa arriba, segundo a la -1. O lo que es lo mismo, ¿verdad? Molar por segundo. Recuerden que estamos viendo es la velocidad de una reacción química y es el cambio de concentración en el tiempo. Ahí está. Esas son las unidades de concentración. Y nos dice que 5 por 10 a la -4 por 6,5 por 10 a la -4 nos da 3,25 por 10 a la -7. Mol por segundo. Molar por segundo. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Bueno, es que yo no lo entiendo muy bien. ¿Qué no entiende, Juliana? Dígame, ¿en dónde específicamente? Para empezar, lo que está con boli negro. Esto. Lo que tiene boli negro, solo. Lo que tiene color negro, bueno, es esto que está aquí abajo. La velocidad de la reacción viene de aquí, ¿verdad? Estos son los reactivos y estos son los productos. ¿Verdad? Si yo lo quiero escribir en forma de letras, la velocidad es igual a una constante por la concentración de los reactivos. ¿Verdad? Y aquí tengo un solo reactivo. Bueno, elevados aquí a un exponente alfa, beta, lo que sea. ¿Verdad? Aquí tengo un solo reactivo. Entonces, la velocidad es la constante por la concentración del reactivo que tengo, que es el pentaóxido elevado a un exponente alfa. Y ese exponente, para este efecto de este caso, va a ser 1. Entonces nos queda velocidad igual a la constante por la concentración del pentaóxido. Y nos vamos al enunciado. Tenemos la constante, que es 5 por 10 a la -4, y tenemos la concentración, que es 6,5 por 10 a la -4, y lo que hago aquí es sustituir esos valores y hacer el producto de K por la concentración en el tiempo de 1 segundo. Y al realizar la operación matemática, obtengo el resultado que está allí. Eso es lo que estamos haciendo. Estoy sustituyendo los datos que están en esta enunciado. Retomamos en la próxima parte con este mismo ejercicio para hacer dos aplicaciones diferentes a esta. ¿Estamos de acuerdo? Adicional. Perfecto, porque ya se va a cerrar la sesión. A las 8:10 los estoy llamando. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos a hacernos una pregunta para poder hacer los dos ejercicios que vienen, ¿verdad? Es más que todo un tema, vamos a decir, conceptual, teórico, por decirlo de esa manera, para poder entender el vocabulario cuando veamos los dos siguientes ejercicios. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué significado tienen alfa y beta en la velocidad de la reacción? Si recuerdan, de forma general, les había dicho que la reacción
que la reacción era de esta manera, de forma general, ¿verdad? Porque las mayúsculas eran las fórmulas moleculares, las minúsculas eran los números que eran los coeficientes, ¿verdad? Y habíamos dicho que la velocidad era la constante específica de velocidad de esa reacción por la concentración de cada reactivo elevado a un exponente. Entonces ahí tenemos a alfa y a beta, ¿verdad? Entonces, alfa y beta se conocen, ¿verdad? Alfa y beta se conocen como orden o órdenes, ¿verdad? De la reacción de acuerdo a cada reactivo. A cada reactivo. Y la suma, alfa más beta, me da el orden total de la reacción. Entonces, alfa sería el orden parcial respecto al reactivo A. ¿Por qué por respecto al reactivo A? Porque alfa es el que está, es el exponente de ese reactivo. Y beta es el orden parcial respecto al reactivo B. La suma de ambos órdenes me da el orden total de la reacción. ¿Por qué es importante conocer el orden? Porque el orden me dice, ¿verdad?, cómo es el comportamiento de la concentración, ¿verdad?, con respecto a la velocidad. Es decir, nos da una idea de cómo es la gráfica, el comportamiento. Entonces, podemos tener hasta el momento 3 tipos, ¿verdad? Vamos a estudiar solo 3 tipos de órdenes totales. Que el orden total sea 0, que el orden total sea 1, o que el orden total sea 2. ¿Verdad? Esos son los 3. En el caso del orden, voy a hacer una aproximación, ¿verdad? Esto simplemente es como conocimiento hasta el momento, ¿sí? Voy a hacer mi aproximación aquí de cómo sería más o menos la forma de la gráfica en cada uno de los casos. Es para que nosotros sepamos, ¿verdad? Entonces, en este caso tengo la concentración, ¿verdad? Y en este caso tengo la velocidad. En este caso igual, concentración, velocidad, concentración y velocidad. En el caso de que sea 0, significa que la reacción, la velocidad de reacción no depende de ese reactivo. El reactivo es la concentración de ese reactivo no afecta y nos da una línea paralela al eje X. En el caso de que sea 0, ¿verdad? Entonces repito, cuando el orden es 0, esa concentración puede ser grande o puede ser muy pequeña, no va a afectar la velocidad de la reacción. Cuando el orden es 1, la velocidad, ¿verdad? Hay un efecto así, lineal, ¿verdad? Mientras más concentración, aumenta proporcionalmente de manera lineal. Eso sería cuando el orden es 1. Es decir, se afecta linealmente y aumenta conforme va aumentando. Y tengo la otra, que es cuando 2 aumenta de forma exponencial y se parece a una parábola, ¿verdad? Entonces, cuando es de orden 2, entonces este reactivo sí tiene una alta incidencia, ¿verdad? Porque pequeñas cantidades hacen que la velocidad pueda elevarse exponencialmente. Sí, entonces tenemos esos 3 comportamientos. Repito, cuando el orden es 0, ¿verdad? No afecta esa concentración, puede ser grande o pequeña la concentración, no va a afectar la velocidad, va a dar el mismo valor. Cuando es 1, hay un efecto lineal, ¿verdad? La proporción en la que aumenta es lineal, y cuando es 2 ese orden, entonces el efecto de la concentración es exponencial con respecto a la velocidad de la reacción que se está estudiando. Entonces tenemos alfa, orden parcial respecto al reactivo A, beta, orden parcial respecto al reactivo B, alfa más beta es el orden total de la reacción. Perfecto. Esto como parte de la teoría. ¿Alguna pregunta?
Listo. Ok. Vamos con un ejercicio. Vamos a ver, tengo por aquí. Aquí. Vamos a hacer este ejercicio que tiene 3 literales. Y luego pasamos a uno al cálculo del orden de una reacción. Daniela, ¿me puedes leer allí, por favor, el enunciado de este ejercicio? A 600 K, la descomposición del NO2 es de segundo orden, con una velocidad de 2,0 por 10 menos 3 mol, L menos 1 es cuando la NO2 es 0,080. ¿Qué es eso? Molar. Molar. A. Escriba la ecuación de velocidad. B. Calcule la constante de velocidad. C. ¿Cuál es la velocidad cuando NO2 sea 0,020 molar? Cuando vean los corchetes, se lee concentración, es decir, ¿cuál es la velocidad cuando la concentración de NO2 sea 0,020? Cuando vean corchetes, se lee concentración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Eso para todos. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que escribir, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que hay que escribir? La ecuación. La ecuación, ¿verdad? Es la ecuación de descomposición del NO2. Cuando hablamos de descomposición, ¿verdad? Entonces tengo un solo reactivo, NO2, flecha. ¿Y en qué se va a transformar si es de descomposición? En sus elementos constituyentes. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el dióxido de nitrógeno? Nitrógeno y oxígeno. Correcto, nitrógeno molecular más oxígeno molecular. Balanceo, ¿verdad? Si vemos, hay 2 oxígenos y 2 oxígenos, pero aquí hay 2 nitrógenos y aquí hay 1. ¿Qué tengo que colocar aquí delante para que sean 2 nitrógenos? Un 2. Un 2 aquí, un 2, perfecto. ¿Verdad? Pero vemos que este 2 afecta a este oxígeno, me da 2 por 2, 4, y aquí tengo 2. ¿Qué tengo que hacer delante de este oxígeno para que me dé 4? Ponerle el 2, Colocar el 2. Listo, ahí está. Balanceado. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Perfecto. Andrade, ¿cómo quedaría la ecuación de velocidad? Es el literal A. Escriba la ecuación. Entonces me queda velocidad es igual. Dígame. Ya tengo la ecuación. ¿Cómo me quedaría aquí la velocidad? La fórmula. 600 por NO2. ¿Velocidad es igual? 600 por ¿Qué es lo primero que hay que escribir aquí? la constante. La constante. ¿Multiplicado por quién? Por la concentración de los reactivos. ¿Cuántos reactivos tengo? 1. 1, ¿verdad? Que es NO2 o dióxido de nitrógeno. Ahí está. Pero me dicen aquí que es de segundo orden. Es decir, que ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa si es de segundo orden? Acabamos de hablar. Orden 0, orden 1, orden 2. Segundo orden. ¿Cuánto vale alfa? 2. 2. Muy bien, 2. Entonces me queda la velocidad es igual a la constante por la concentración de NO2 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque el orden es 2. Por lo tanto, este alfa es 2. Esta es la ecuación de velocidad. Literal A resuelto. ¿Alguna pregunta con el literal A antes de pasar al literal B? ¿Podría repetir lo de alfa, por favor? Primero escribo la ecuación, la balanceo, eso ya lo saben de primero de bachillerato, ¿verdad? En este caso el balanceo va a ser por tanteo, no es algo complejo, no va a ser por óxido de reducción, por ejemplo, que es un procedimiento más complejo, ¿verdad? Entonces, balanceo la ecuación en el caso de que no me la den. Y de acuerdo al número de reactivos, recuerden que la velocidad, ¿verdad? La ecuación, vuelvo aquí,
La velocidad de la reacción es una constante multiplicando la concentración de los reactivos elevado a alfa y a beta. Esto en el caso general de dos reactivos. Pero en mi caso particular, que es una reacción de descomposición, estamos viendo que tengo un solo reactivo. Por lo tanto, es K por la multiplicación de la concentración de ese reactivo elevado a alfa. En el enunciado me dicen que la descomposición es de segundo orden. Por lo tanto, ese alfa, me están dando el orden implícitamente, es 2. Alfa es igual a 2. Entonces, la ecuación queda de esta manera. Velocidad es igual a la constante por la concentración del reactivo, que es dióxido de nitrógeno elevado a la 2. Este 2 no es este coeficiente. Es porque en el problema me dicen que es de segundo orden. ¿De acuerdo? No nos vamos a confundir. Una cosa es el coeficiente y otra cosa es el orden de la reacción. Perfecto. Vamos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro allí, Malena? Y si, digamos, en el problema no le especifica o necesariamente se especifica eso en el problema. Si te lo deben dar, directa o indirectamente te lo deben dar. ¿Sí? Gracias. Deben darte el orden. Perfecto. Ok. Vamos ahora con la B. ¿Verdad? La B dice, calcule la constante. Muy bien. Entonces, observamos la ecuación. De aquí despejo la constante. ¿Verdad? De aquí despejo K. Despejo K. Entonces, obviamente, todo este lado de la ecuación, este lado que está aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este lado? Multiplicar. Multiplicar. Entonces, ¿cómo pasa? A dividir. A dividir. Muy bien. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. K es igual a la velocidad entre la concentración del dióxido de nitrógeno al cuadrado, porque esto pasa a dividir. ¿Sí o no? ¿Verdad? Luego que lo tengo despejado, voy a mi enunciado. Para poderla calcular necesito velocidad y necesito concentración. Vamos aquí. Dice, a 600 Kelvin hay una velocidad, tengo ya la velocidad, tengo B. Aquí está B. Y dice que la concentración, aquí está, la concentración es de tanto. Entonces tengo, para sustituir, tengo la velocidad y tengo la concentración. Entonces lo que hago es sustituir los valores. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Que tienen el audio activado? ¿Alguien tiene el audio activado? No sé quién lo tiene, no lo visualizo desde aquí. Así que recuerdo. Ok, sustituyo entonces. K es igual a la velocidad. Entonces reviso aquí. 2 por 10 a la menos 3 es la velocidad. 2 por 10 a la menos 3. Mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Sobre la concentración. La concentración es esta, 0,080. Entonces tengo 0,080. ¿Verdad? Mol por litro a la menos 1. ¿Por qué? Porque es molar, es mol por litro. Entonces allí, ¿qué tengo? ¿Qué pasa con mol y con litro a menos 1 y litro a la menos 1? Los elimino. Ok, se cancelan, ¿verdad? Se simplifican. Perfecto. Y me queda segundo a la menos 1. ¿Cuánto me da acá? 2 por 10 a la menos 3 entre 0,08. ¿Cuánto da? Ah, perdón. Disculpen, me comí algo. Antes que continúen allí, ¿verdad? Esta concentración está elevada al cuadrado. Sí lo vimos, ¿verdad? Está elevado al cuadrado, no está elevado a la 1. Entonces, por lo tanto, todo este valor está elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado. Entonces, primero resolvemos el cuadrado. Entonces me queda 2 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Se cancelan mol y litros, pero me queda 1 porque hay 2 abajo. Me queda arriba segundo a la menos 1 y abajo me queda mol por litro a la menos 1 porque está elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 0,08 al cuadrado? ¿Cuánto es? Sí.
6,4 por 10 a la menos 3. Ok, 6,4 por 10 a la menos 3. Mol por litro a la menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden que está al cuadrado. Significa que aquí hay un 2, se le cancela con uno de arriba, y aquí hay un 2 y se cancela con uno de arriba. ¿De acuerdo? Ahora sí, divido 2 por 10 a la menos 3 entre 6,4 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? $0,31, ¿verdad? Y las unidades son segundo a la menos 1, que está arriba. Como mol está abajo y pasa hacia arriba, me queda mol a la menos 1. Y como L a la menos 1 está abajo y pasa arriba, L. Esta es la constante de velocidad. 0,31 mol a la menos 1 por litro por segundo a la menos 1. Ahí está. Ese es el literal B. ¿Alguna pregunta con el literal B? Repito, voy a repetir aquí, ¿verdad? Porque aquí casi me como el... No es pregunta, pero ahí falta un 4. ¿En dónde? En 6, Ah, 6,4, cierto. 6,4. Aquí es... Bueno, ya ahí escribí con el marcador. Voy a ver cómo lo hacemos. Vamos a tacharlo y lo colocamos abajo. Sí, es 6,4. Bueno, aquí va un 4. Listo, ahí está. 6,4. Tienes razón. 6,4. Ahí está. Entonces tengo velocidad de espejo de aquí. La velocidad está, la concentración del NO2 al cuadrado está multiplicando, pasa dividiendo y me queda que la constante es velocidad entre la concentración del NO2 al cuadrado. De acuerdo al enunciado tengo los valores y los sustituyo. La velocidad me da 2 por 10 a la menos 3 y la concentración es 0,08, que está elevado al cuadrado. Elevo 0,08 al cuadrado, me da 6,4 por 10 a la menos 3. Hago la división 2 por 10 a la menos 3 entre 6,4 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Y me queda 0,31. En unidades tengo mol arriba, aquí está mol al cuadrado, se elimina un mol, me queda mol abajo, que es el que está aquí. Litro a la menos 1 arriba y abajo me queda litro a la menos 1 al cuadrado, se elimina un litro a la menos 1 y me queda litro a la menos 1 abajo. Y arriba me queda segundo a la menos 1, que es la que tengo aquí. Luego, las unidades finales, segundo a la menos 1, queda igual porque está arriba, mol está en el denominador, pasa arriba, me queda mol a la menos 1, y litro a la menos 1 que está en el denominador pasa arriba, me quedan litros. Esas serían las unidades de la constante. Perfecto. Nos falta el literal C. Dice, ¿cuál es la velocidad cuando la concentración ahora es 0,20? ¿Verdad? 0,020. Entonces, como ya calculamos la constante y no nos dicen que hay cambio de temperatura, es la misma 600, entonces la constante es la misma. Entonces lo que tengo que hacer es escribir nuevamente la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad es igual V por K, la concentración de NO2 al cuadrado. Como ya tengo K, que es esta, y como ya tengo la concentración final, que es 0,02, lo que hago es sustituir para hallar la velocidad. Entonces la constante es 0,31, ¿verdad? Segundo a la menos 1, mol a la menos 1 por litro, esa es la constante, por la concentración que es 0,02 mol por litro a la menos 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, allí resolvemos. Entonces, primero dejamos 0,31 tal cual, 0,31, segundo a la menos 1, mol a la menos 1 por litro. ¿Cuánto es 0,02 al cuadrado? ¿4 por 10 a la menos 4? ¿Verdad? Mol al cuadrado por litro a la menos 1 al cuadrado. Ese es el resultado que está allí. Muy bien. Entonces, aquí observamos
¿verdad? Que este mol a la menos 1 significa que está abajo, se cancela con un mol que está aquí. Este litro que está positivo, ¿verdad? Se cancela con uno de estos a la menos 1. Y hago la multiplicación y me va a quedar mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1, que son las unidades de velocidad. ¿Cuánto es 0,31 por 4 por 10 a la menos 4? ¿Cuánto es? 1,24 por 10 a la menos 4. Perfecto, 1,24 por 10 a la menos 4 y en ese caso me queda mol, ¿verdad? Entre litros por segundo, que es lo mismo litro a la menos 1 y segundo a la menos 1. Lo único es que lo estoy colocando aquí en la parte de abajo. Es lo mismo. Entonces ahí tengo. Y obtengo la velocidad para cuando la concentración es 0,02 mol por litro. ¿Alguna pregunta? Pero ¿puede volver a repetir el ejercicio? Porque es que no entendí muy bien. ¿Repetir desde dónde? Desde que sustituyó los valores de constante. ¿Pero cuál de los literales? ¿La C? La C. Ajá. La ecuación de velocidad sigue siendo la misma, esta que está aquí. Velocidad es igual a K por la concentración de NO2 al cuadrado, ¿verdad? En el enunciado, bueno, ya nosotros calculamos la K, que está aquí, que es 0,31. Y la concentración nos las dan en el literal C, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad cuando la concentración es 0,02? ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es sustituir. La concentración la calculó usted, que es 0,31, y la constante y la concentración nos las dan en el literal, que es 0,020. Es lo mismo si no coloco el 0, 0,02. Elevado al cuadrado. Dejo el 0,31 y resuelvo esto que está elevado al cuadrado. Me da 4 por 10 a la menos 4, mol al cuadrado, litro a la menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Luego multiplico 0,31 por 4 por 10 a la menos 4 y me da 1,24 por 10 a la menos 4. Este mol a la menos 1 significa que está abajo, ¿verdad? Para que sea mol, se elimina con uno de estos dos moles que sí está arriba, ¿sí? Uno está en el denominador y dos están allí. Entonces se elimina y me queda un mol positivo. Aquí está, un mol. Luego este litro se elimina con uno de estos litros que está en el denominador, ¿verdad? Porque el litro a la menos 1 al cuadrado. Me queda el litro a la menos 1, que es lo mismo litro abajo aquí. Y tengo este segundo que no se elimina con nada, me lo arrastro hasta el final, queda segundo a la menos 1, es este segundo que está abajo en el denominador. Y ahí está el resultado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por volver a explicarme. No se preocupe. Solamente me falta un ejercicio que explicar. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Quedó claro? ¿Sí? Mister, cuando el tiempo está a la menos 1, sí, en cantidad de tiempo práctico, ¿cuánto sería? ¿Cómo cuando está a la menos 1? No, es la unidad. No, es la unidad. Si yo tengo 1 sobre segundo, eso es igual a segundo a la menos 1. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, es un segundo. No, esa es una unidad. No es una cantidad, es la unidad, segundo. Ah, ok. Claro, si yo quiero leer esto, significa que la concentración es, ¿verdad? O la velocidad es 1,24 molar cada segundo. Va disminuyendo esa velocidad. Ah, ok. Ya. A esa concentración. Es como cuando lees, por ejemplo, que va a 60 kilómetros por hora. Es decir, que cada hora recorre 60 kilómetros. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces aquí cada segundo disminuye 1,24 por 10 a la menos 4. Molar, que es la concentración. Recuerda que en nuestro caso es el cambio de concentración a lo largo del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Paso al tercero. El tercero y el último, que es totalmente diferente a los dos que hemos hecho. Voy entonces con el tercero. Bien, vamos a ver. Por aquí lo tengo. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, lo voy a ir escribiendo aquí, ¿verdad? Rapidito para que no haya problema. Nos dicen que hay una velocidad, ¿verdad?
una reacción general del tipo, y entonces nos dicen que A a la A más B a la B, ¿verdad? Produce C a la C. Eso es lo que nos están dando allí. Y nos dicen que se hizo un experimento para ver cómo variaba la concentración. Entonces tenemos una tabla donde nos dan los experimentos, ¿verdad? Tenemos entonces la concentración de A, tengo la concentración de B y tengo la velocidad a esas concentraciones. La concentración. Entonces tengo 5 experiencias. 2, 3, 4 y 5. Y las concentraciones son las siguientes. 0,5, 1, 1,5 y aquí 0,5, 0,5. Del otro lado tengo 0,5, 0,5, 0,5, 1 y 2. Y las velocidades, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4 y 16. Todas son por 10 a la menos 3. Tienen aquí 1 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3, así sucesivamente. ¿Ok? Y nos dan esa tabla que está allí. Y nos piden los siguientes literales, ¿verdad? La primera es los órdenes parciales y el orden total. Los órdenes parciales y el orden total. Y nos dicen también la ecuación de velocidad, después de calcular los órdenes, la ecuación de velocidad y por último la constante de velocidad. Listo. Ahí está. Los órdenes parciales, el orden total, la ecuación y la constante. Perfecto. Muy bien. Ok. Si yo quiero calcular, ¿verdad? Primero tenemos que saber cuál es la ecuación general de esa reacción. A ver, ¿quién me dice? Si esta es la reacción y quiero escribir aquí la ecuación general de la velocidad de esa reacción, ¿cómo quedaría? A ver si alguno ya ha internalizado. ¿Cómo quedaría allí? Velocidad que es igual. ¿Qué es lo primero que escribo? Constante. Constante. Muy bien. Luego viene, ¿por qué? ¿Cuántos reactivos hay aquí? A y B. A y B. Entonces la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a la beta. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, en el literal A, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular alfa, beta y la suma de los dos, que es el orden total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, vamos con el literal A. Si yo quiero determinar, ¿verdad? El orden respecto a A, debo buscar dos valores de la tabla en los que las concentraciones de B sean iguales, ¿verdad? Para calcular el orden respecto a A. Díganme dos puntos donde la concentración de A sea igual. Perdón, la concentración de B. ¿El primero? ¿El primero con cuál? 0,5, A y B. No, pero tienen que ser iguales las dos concentraciones de B. Las de A pueden ser diferentes para calcular. ¿Cuál tomaría? Tomaría este, que es el 1 que me acaba de decir, y tomaría el 2. Si observan, tanto en el 1 como en el 2, B es constante. ¿Sí o no? B es igual. Para hallar el orden respecto a A.
Entonces vamos a calcular allí. La velocidad respecto a 1, ¿verdad? Al punto 1, a la experiencia 1, va a ser igual a la constante por la concentración de A. ¿Cuánto es la concentración de A en 1? 0,5. 0,5. Muy bien. Elevado al alfa. ¿Y la concentración de B? 0,5. 0,5. Muy bien. Elevado a la beta. ¿Y esa velocidad cuánto da? Según la tabla, ¿cuánto es la velocidad? Si esas concentraciones son esas. 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Tengo aquí la concentración de A, la concentración de B y tengo la velocidad. ¿Sí o no? Voy con la velocidad en el punto 2. Constante por la concentración de A. ¿Cuánto es la concentración de A? 1. 1 elevado al alfa. Muy bien. Por la concentración de B. ¿Cuánto es la concentración de B? 0,5 elevado a 0,5 elevado a la beta. Muy bien. ¿Y cuánto me da la velocidad en ese punto? 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. Muy bien. 2 por 10 a la menos 3. Correcto. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer una división. Voy a dividir la velocidad 1 entre la velocidad 2. Para que matemáticamente se me cancelen donde está beta, porque yo quiero hallar es alfa. Entonces me queda velocidad de 1 arriba, que es K, por la concentración de 0,5 a la alfa, por la concentración de 0,5 a la beta, y abajo me queda K, la concentración de 1 a la alfa y la concentración de 0,5 a la beta. Y esto es igual a 1 por 10 a la menos 3 entre 2 por 10 a la menos 3. Muy bien. Como la constante es igual para la reacción, se cancelan las cosas, se simplifica la K. Y este valor es igual a este valor, se simplifica. ¿Qué es lo que me queda? 0,5 a la alfa entre 1 a la alfa es igual a 1 por 10 a la menos 3 entre 2 por 10 a la menos 3. Muy bien. ¿Cuánto es esta división? ¿Quién me dice este valor? 1 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? 1/2. 1/2. Dígame la fracción. La fracción no, el decimal. 0,5. Ah, ya, 0,5. Ajá, entonces, y aquí como los dos tienen el mismo exponente, me queda 0,5 entre 1, ¿verdad? 0,5 entre 1 es lo mismo que yo diga elevado al alfa, ¿verdad que sí? Matemáticamente hablando. Entonces, y esto me queda igual a 0,5. 0,5 entre 1, ¿cuánto es aquí? 0,5 mismo. 0,5, ¿verdad? Entonces me queda 0,5 a la alfa es igual a 0,5. Muy bien, ¿cómo hago para que este alfa baje? ¿Quién me dice? ¿Qué operación matemática tengo que hacer? Que sea en raíz, no sé. No, la raíz no puedo. Aplico logaritmo en ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Tengo que aplicar logaritmo de 0,5 a la alfa es igual al logaritmo de 0,5. Aplico logaritmo en ambos lados. Y según la propiedad del logaritmo, esta alfa la puedo colocar aquí. Alfa por logaritmo de 0,5 es igual a logaritmo de 0,5. ¿Qué pasa con este logaritmo de 0,5? ¿Cómo está? ¿Qué operación está haciendo allí con respecto a alfa? Multiplicando. Ajá, ¿y pasa? A dividir. A dividir, y me queda que alfa es igual al logaritmo de 0,5 entre el logaritmo de 0,5. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto vale alfa? Cuando un número está dividido por sí mismo, ¿cuánto da? 1. 1, perfecto. Entonces, este valor es 1. ¿Cuánto es el orden respecto a 1? Ahí está. Ese es alfa, ¿verdad? Muy bien. Van a hacer el mismo procedimiento para hallar beta. ¿Cuál es el procedimiento? Ahora van a buscar dos puntos
Ahora no quiero donde B sea igual, ahora quiero donde la concentración de A sea igual. Entonces, por ejemplo, el 4 y el 5. El 4 y el 5, A es igual y B es diferente. Y van a aplicar el mismo procedimiento en 4 y en 5 para hallar beta. Este mismo procedimiento que tengo aquí. Este es el ejercicio que les va a quedar como deber. Mister, una pregunta. Rápido. Para hallar alfa usted usó 1 y 2. ¿Por qué no usó la tercera, que también tiene 0.5? También puedes hallar la 2 y la 3. Te va a dar el mismo valor. Lo importante es que cumplas que en este caso B sea igual. Puedes haber tomado 1 y 3, 2 y 3 o 1 y 2. Te va a dar el mismo valor. Lo mismo hacen para hallar beta, ¿de acuerdo? Este es el ejercicio que queda como deber y deben subirlo a la plataforma, ¿de acuerdo?